cuando yo decidí buscar la paz, pues es como una decisión interna, espiritual. Me gusta este término de integración radical, ¿no? O sea, como que aceptación radical es las cosas son como son y mientras menos te tardes en aceptarlo, más rápido puedes cambiarlas. Y después de eso es la integración radical, ¿no? Nada me es ajeno. O sea, incluso lo que me molesta y lo que me disgusta, eso es lo que más tengo que abrazar. Y los golpes te hacen también que tengas esa claridad, que la gente no solo vive de comer, la gente necesita esperanza. Hola, bienvenidos a otro episodio más de esta tercera temporada, que es capítulo 2. Y antes de que empecemos, por favor, campanita, like, compartan y todos esos trucos que nos va a ayudar muchísimo a crecer. Yo soy Jessica Rendón, soy facilitadora de Access Consciousness, comunicóloga y mamá y muchas otras cosas más. Y Ama. Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Amaury Montes, soy terapeuta transpersonal y hoy estamos muy felices porque tenemos una invitada muy especial. Quiero hacer una breve presentación, pero me gustaría, si tú quieres después contribuir a la presentación, puedes hacerlo también, ¿vale? Ella es Sofía Ochoa, cineasta, gestora cultural, editora y poeta. Vean nomás. Actualmente está trabajando como directora en Faro Cancún. Bienvenida, Sofía, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy contenta de estar con ustedes compartiendo este espacio. Muchas gracias. Cuéntanos un poquito, ¿la presentación estuvo bien? ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. Sí, ya iremos agregando. Sobre la marcha. Ok. Buenísimo. Pues Sofi viene del mundo de las artes y mi pregunta es, ¿cómo descubriste que querías dedicarte a todos estos espacios artísticos y creativos? Ya, pues creo que es algo que soy, ¿no? O sea, como siempre me atrajo pintar, cantar, bailar, las historias, mucho las historias, las letras, las palabras, me gustaban las palabras. Y creo que también tiene que ver con mi signo natal, que soy Tauro. Okay. Entonces el tema del goce, la belleza, son cosas que me atraviesan y me han atravesado siempre. Y lo viví mucho desde niña y al estar en Cancún, que pues yo crecí aquí en los 80, pues es un lugar donde ahorita cada vez más hay más espacios para el arte y la cultura, pero originalmente cuando se creó Cancún no se pensó en, hagamos un gran museo o hagamos esta escuela de artes. Entonces, al no tener esos espacios y al ser amante de estas cosas, me vi como obligada a convertirme en gestora cultural de manera muy intuitiva, ¿no? Yo ni sabía que existía una carrera de eso. Ni sabía cómo se llamaba bien. Sí, pero desde chiquita, por ejemplo, sí me acuerdo de escribir obras de teatro y organizar a mis vecinos y montar obras de teatro y cobrarle a los vecinos, obligar a los vecinos a pagar un boleto para vernos en nuestro arte. O sea, siempre como que tuve esta búsqueda creativa, pero también esta capacidad de organizar y de hacer que las cosas sucedan. Oh, qué padre, toda una líder nata aparte, ¿no? Sí, mandona, me decían de chiquita. La líder mandona. Soy líder. Tuve que esperar varias décadas para entender que ese es un tema de género. Ajá. Así es que sí, ahora sí puedo decir gratamente que sí, soy una líder. Ay, qué bonito. Oye, y bueno, algo que me gustó de lo que acabas de decir, que me parece que es como vivir una pasión, ¿no? Y, ¿cómo decirlo? Como darle espacio a tu pasión, ¿no? O sea, no solamente identificar que algo te gusta, sino hacer todo por lo que te gusta. ¿Cómo descubres que esto es tu pasión? Que no solamente es un trabajo, sino que es algo que verdaderamente te apasiona. Ay, me gusta cómo lo dices, como que nunca lo había pensado así. Pero mientras hablabas pensaba que mi mamá es música. Mi mamá toca la flauta y estudió en el conservatorio. También estudió arquitectura, que es otra arte. Y se dedicó toda la vida a ejercer como música. Entonces creo que eso pues se te mete en las venas. Mi abuelo también le dio mucho espacio a las artes, aunque él era ingeniero. Él en su casa tenía un salón, un cuarto donde había un piano y estaba lleno de libros, que nos encantaba meternos ahí a leer historias. Y también había libros de música. Y en su cuarto había como también un librero muy grande, también lleno de literatura. Entonces,
pues es algo que se te impregna Claro. en lo que eres. Y, ajá, exacto. Entonces, al momento en el que eres, pues buscas la manera, como una plantita, ¿no? Como que vas buscando ahí. Cómo ir floreciendo, cómo Eh, ir. Es que es ahorita justo que decías, me estoy acordando de mi teacher, el de semiología. Es que no me acuerdo bien cómo lo platica él, pero dice que justo esto, todo esto de cuando empiezas a descubrir quién eres, es como cuando llegas a la vocación perfecta para tú como que ser en toda tu máxima, que como que te recrea. Y digo, la verdad es que considero que ahorita con tanto ruido y con tantas cosas es complicado para los morros de repente como que definir de quién soy, qué quiero, viendo tantas cosas que se supone que deberían de ser y todo. Y pues yo creo que a veces es una gran misión, ¿no? Sí, sí, sobre todo por cómo está estructurado la vida, ¿no? O sea, yo te digo, yo desde niña como que tenía muy claro que para mí el arte también era un tema de sobrevivencia. Cuando tenía problemas y que atravesé como momentos duros desde muy chiquita, lo que hacía era leer, inventarme historias, leer poesía en voz alta, como que esas eran era como mi religión, era lo que me ligaba de nuevo con el mundo de una manera positiva y creativa y que me ayudaba a lidiar con los momentos difíciles que estaba atravesando. Ya me perdí. Fíjate, Sí, fíjate, sí Sofi, pasa de repente. que yo observo en ti, y digo, para los que están viendo, yo recién también estoy conociendo a Sofi. Sofi es amiga de Jess. Sí. Em, yo me doy cuenta y es muy, muy evidente que hay autoconocimiento, ¿no? O sea, la seguridad que transmites, la tranquilidad con la que lo dices. Sin embargo, quisiera tomarme el atrevimiento de preguntarte si siempre fue así. O sea, si siempre pudiste ver el arte, ¿no? Si siempre pudiste ver como tu pasión tan claramente, o hubo algo que te llevó a dar este paso y tener este movimiento en tu vida, tener esta claridad. Sí, o sea, creo que conforme avanzas en la vida, pues te tienes que ir definiendo, ¿no? O a veces el no definirte es el definirte en la indefinición. Ujú, Pero siempre estuvo latente, o sea, era algo que siempre pulsaba en mí y que la gente a mi alrededor lo veía y me lo decía, pero justo a eso era lo que iba hace rato, ¿no? La vida, y sobre todo en Cancún en esa época, te decían, o sea, como que el ambiente te decía, tienes que estudiar algo muy práctico que te vaya a hacer generar dinero. Y entonces mi mamá, por ejemplo, me decía, estudia administración de empresas. Mi mamá que estudió música y arquitectura. ok. Sí. Estudia administración de empresas o estudia hotelería, pues porque es lo que se ve alrededor. Ujú, Y yo veía esas cosas y cuando me lo decían me enojaba o me Claro. sentía como deprimida. Entonces me tardé mucho en decidir qué iba a estudiar. Me tardé 2 años. Y más que decidir qué iba a estudiar, más bien como en decidirme de que no iba a dejar que todas estas voces a mi alrededor influyeran. Y estudié finalmente literatura, gran carrera. ay. Por cierto, recomiendo. Es rara porque no te enseñan a hacer nada. Pero disfrutas, ¿no? No, disfrutas, o sea, lo que sí te enseñan a hacer es a analizar el lenguaje. Ya. Y analizar el lenguaje, como el lenguaje lo usamos en todo, te da como una ventaja en todo y en nada a la vez. Y entonces ya como que tienes una buena base. Creo que te enseñan más que en la mayoría de las carreras, porque pues estás en contacto con el lenguaje, pero sí tienes que tener como un poder de decir, bueno, voy a irme por allá y entrarle fuerte, porque así como que nada más con eso no hay No es mucho de suficiente. dónde. Sí. Y bueno, y luego ya la vida me dio muchos golpes y los golpes te hacen también que tengas esa claridad. O sea, yo creo que mi despertar, digamos, Ujú, de conciencia vino cuando me separé del papá de mi hijo. ok, Y eso fue como pues tenía como, ¿qué? 33 años. ok. 32, 33, la edad de Cristo. Ajá. Crisis. De la crisis. Sí. Y ya a partir de ahí decidí que yo toda mi vida se iba a tratar sobre buscar mi paz y que eso iba a ser mi búsqueda número 1. Y entonces, a partir de eso, todo fue más fácil. Digo, sí, no, pero Claro, Sí. en claro. general sí. Sí, Entendemos. sí, sí. Sí.
esa elección hace las cosas diferentes, ¿no? Sí, sí. Te da una guía clara. Sí, pues no perder como el foco, Ujú. ¿no? Oye, yo esta la voy a leer así de que literalmente porque no quiero que se me pierda nada, porque se me hace muy, muy bonita esta pregunta para terminar como este primer bloque. ¿Cómo ha evolucionado tu propia visión del arte y su impacto a lo largo de los años? Ya, muchísimo. O sea, yo crecí en una casa donde pues, mi mamá estudió en el conservatorio, que en el conservatorio entran bien chiquitos y tienen una formación bien completa de música. Pero quien tiene esa formación es muy privilegiado, o sea, sí es una visión elitista del arte. Ujú. Y en general, las bellas artes son en general elitistas por definición. Y luego yo, desde muy chiquita, como siempre tuve como mucho contacto con el lenguaje y siempre me gustó mucho, yo creo que, o sea, el primer libro completo que leí fue Mujercitas, Ah, qué chido. pero después de eso leí ¿qué leí? Crimen y Castigo de Dostoyevsky, y leía Mark Twain, y leía, o sea, leía, Pum. sí, Con literatura chancho. muy intensa. Sí. Entonces, desde muy chiquita, mi visión del arte era como bastante elitista Ok. y como que no quería otra cosa. O sea, bueno, me gustaba el grunge, me gustaba Nirvana, pero por ejemplo, De ahí empezó como a decir, ok, vamos a ser flexibles. sí, pero por ejemplo, si escuchaba que alguien oía Cava, se me hacía así como de, "Ay, Dios. ¿cómo escuchas Cava?". Sí. Y así crecí, así llegué a la universidad. Y en la universidad, después de la universidad, bueno, en la universidad yo siempre había soñado estar en un espacio donde todo el mundo hablara de arte y todo el mundo como que discutiera Sí, la sí, la carne. carne Y yo del eso no lo había encontrado en Cancún. puro. Entonces moría de ganas de hacerlo en algún espacio y estudié en la UNAM, en Ciudad de México. Y resultó que ahí tampoco pasaba eso, sino que el tema era más qué autores has leído y era como una cosa más del ego. Entonces me desilusionó mucho y mi reacción a eso fue, Ahora no escucharé quiero Cava. volver a nombrar a ningún autor, no quiero volver a nombrar ningún libro, no quiero nombrar las cosas por nombrarlas. O sea, es como comprarte una bolsa por la marca, ¿sabes? Sí, sí, sí. No leo por la marca, leo porque me interesa la esencia de lo que hay detrás. Entonces creo que ahí como que hubo un rompimiento. Después me dediqué al cine y yo veía como toda la cartelera, pero además veía, o sea, me iba a festivales y veía 5 películas al día, veía mucho cine. Y lo que pasa con eso es que, por un lado, entiendes las narrativas populares, o sea, como las narrativas de género. Manuel, por ejemplo, cuando voy al cine, que le digo, o sea, a veces lo molesto. Manuel es mi hijo, y le digo, ahorita va a pasar esto, y va a pasar esto. Ay, sí, Y es que Manuel, sí. Ya, mamá. son fórmulas, ¿no? Lo Sí, sabes no claro. porque sea súper inteligente, sino porque ya he visto un montón de cine y puedo ver los primeros minutos de una película y saber de qué se va a ¿Para tratar. dónde va? Entonces ahí me empezó a interesar más las narrativas como más originales. Me interesaban, por ejemplo, mucho las óperas primas, porque sentía que veías a los directores en bruto, ¿no? Así Sí. como muy desnudos, Sí, sí, muy sí. desde la inocencia de lo que querían decir. Y luego me empezó a interesar mucho el cine que no era de países europeos, o sea, que no era del norte global. Como que me cansé de las narrativas hegemónicas y ya solo quería ver narrativas latinoamericanas o de Asia, básicamente del sur global, porque eran las narrativas que a mí me presentaban algo distinto. Sí. Y eso me gustaba, o sea, Algo poco conocido, ¿no? De repente. sí. Un poco más lejano de lo que estamos acostumbrados a. Y me gustaba ver formas de vida diferentes a la mía. Entonces, o sea, ver los paisajes, ver la ropa, ver cómo comen, ver cómo se hablan, los diferentes idiomas. Eso me gustaba mucho. Entonces creo que a partir de eso, pues también como que se fue abriendo mi mente. Y ahora que estoy en Villa Sotoch Paraíso, que es una zona pues muy vulnerable de todo el estado y de todo México, México. también cambió radicalmente mi manera de entender el cine, ¿no? Fue como
toda mi experiencia en Villas Otoch Paraíso ha sido como darle la vuelta al calcetín. Entonces ahora veo la vida desde sus costuras y mi idea de construcción de arte. Bueno, ahorita el proyecto en el que estoy es de cultura comunitaria, que es una cultura que justo no es elitista, sino que es más integradora. Entonces, mi visión, digamos, es mucho más integradora, mi visión del arte. Sigo creyendo que esta sí es una convicción que tuve desde muy niña, que el arte tiene un propósito, porque mucha gente dice el arte no sirve para nada. Yo sí creo que sirva y sirve mucho. Pero sí tengo como una visión muchísimo más diversa, más integradora y yo diría que hasta como más auténtica de la función del arte. Y eso tiene una repercusión estética también, como en mi sentido estético de percibir las cosas. Qué bonito. Fíjate que ahora que hablas de que estás liderando Faro, que quisiera que nos contaras un poquito. Hace un momento decías que pareciera que fue algo muy orgánico, ¿no? Yo creo que no existen las casualidades, seguro hay una misión interesante, pero quisiera escucharte a ti, quisiera escuchar tu versión de cómo llegas ahí, cómo es que tan orgánicamente llegas a liderar este espacio. Pues fue una lucha. O sea, sí, no, o sea, sí fue orgánico, pero a la vez Ok. sí fue una lucha interna que yo creo que mucho tuvo que ver con esta decisión de voy a buscar la paz. O sea, cuando decides, bueno, cuando yo decidí buscar la paz, pues es como una decisión interna, espiritual, ¿no? Que yo nunca había tomado una decisión desde ese lugar. Entonces empieza desde adentro y luego se va comunicando hacia tus círculos más cercanos y cuando ya eso permea, pues sale todavía más hacia afuera, ¿no? Entonces creo que, o sea, energéticamente, creo que fue ese movimiento. Suena muy bonito y muy dulce. Sí, pero a veces no lo es Pero tanto. tienes que ir limando muchas piedras en el camino, piedras sobre todo internas. O sea, me gusta este término de integración radical, ¿no? O sea, como que aceptación radical es las cosas son como son y mientras menos te tardes en aceptarlo, más rápido puedes cambiarlas. Y después de eso es la integración radical, ¿no? Nada me es ajeno. O sea, incluso lo que me molesta y lo que me disgusta, eso es lo que más tengo que abrazar y lo que más tengo que hacer parte de mí. Eso me ayudó en el camino, pero fue un proceso. Yo regresé a Cancún después de 16 años de vivir fuera y fue un golpe porque yo cuando me fui dije, nunca regreso a Cancún. Me fui odiando Cancún. Ok. Lo odiaba porque no me identificaba, no encontraba espacios en los que me identificara. No me identificaba con la narrativa hegemónica de es el paraíso y todo el mundo es exitoso. Y, o sea, como esta cosa que te venden como si fuera el Estados Unidos mexicano. Mexicano, ajá. Sí, sí, sí. Nunca me identifiqué con eso. Me generaba como mucho conflicto el amar tanto la naturaleza, pero al mismo tiempo saber que vivía indirectamente del turismo y que el turismo destruía la naturaleza, como esta noción de progreso tan avasalladora, pero al mismo tiempo yo ser parte de ese problema, no sé, me generaba como un montón de conflictos. Sí, sí, sí. Y pues cuando me fui a Ciudad de México, estaba muy contenta en el lado profesional porque pues es una de las ciudades culturales más importantes de América Latina, es la más importante en América Latina y uno de los referentes mundiales. Y o sea, el cine que yo me dedicaba ahí, pues estaba como muy efervescente, había cosas pasando todo el tiempo, te nutrías de un montón de ideas súper apasionantes. Entonces, yo estaba muy profesionalmente, era muy feliz. Entonces, regresar aquí fue un bajón así horrible de ahora con quién hablo, ahora con quién desarrollo proyectos, ahora en qué rubro laboral me inserto, ¿no? Y sentía que nunca iba a volver a trabajar, que nunca estaba muy cansada de todo lo que había vivido a nivel personal. Y cuando empecé a buscar por dónde, pues tuve que hacer como una depuración personal. Me había dedicado al cine, entonces empecé a hacer un poco de producción audiovisual en bodas. Sí. Y me iba súper bien, pero, o sea, ya la tercera boda me parecía como súper aburrido. Y me deprimía un poco. Siempre tuve como mucha conciencia social, entonces me deprimía un poco entrar al hotel
y contrastar el trato que se le daba a los empleados contra el trato que se le da a los turistas. Y luego veía la cámara y como que la cámara es bien transparente. Sí. Entonces veía cuando la novia no se quería casar o cuando era un poco forzada. Sí, sí se nota, sí se nota. Yo también en el giro es así de que ya estoy harta por ese tipo de cosas también que como que cada vez vas como que viendo pues que es negocio, 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 negocio. Sí. ¿No? Y Que es más entonces, allá del nombre de, ahí se va a escuchar bien cursi, pero más allá de hacer algo en nombre del amor, ¿no? sí, o sea, y no está mal, ¿no? Sí, Pero digo, al final las bodas también sabemos que es un negocio, sí, la neta, sí, sí, ¿no? sí. O sea, Y también es una gran fiesta y la gente se sí. la pasa genial. Y nos encanta ir Sí, a es bodas. lo que te iba a decir. No vayan a Sí, pensar que alguien estoy más en contra de las cásense bodas. e Sí, invítenos, exacto. porque son divertidas. Sí, y son hermosas, o sea, se Sí. hacen unas producciones divinas y generan un montón de trabajo, o sea, estamos muy a favor de las bodas, pero a mí con la personalidad que tengo y con el contexto del que venía, me costaba cada vez más trabajo. Ya, así creo que la última que hice, me tardé meses en editar el video y yo soy muy rápido editando, Ok. pero me costaba cada vez más trabajo. Entonces, de repente surgió, bueno, yo seguía como personalmente trabajando en mi búsqueda de la paz. Y mi hijo empezaba a ir a la escuela, entonces también como que me empecé a enfrentar a este tema de la educación y la paz, que no es como lo más común, lamentablemente. Y me puse a estudiar como diferentes corrientes didácticas y bueno, así. Y de repente se dio la oportunidad, me ofrecen abrir una escuela secundaria basada en el arte. Ok. Entonces, pues como que justo yo venía estudiando un montón todas estas cosas y decido entrar. La escuela le fue muy bien, pero tuvimos diferencias, la socia y yo decidí salirme, pues porque ella me había invitado. Entonces yo desde el principio le dije, si algo no sale bien, yo soy la que se va a retirar. Sí. Entonces decidí salirme y cuando me salí fue así como de, a ver, niña, ya no puedes seguir haciéndote mensa, ¿no? Que eso es algo que me repito cada, como Cierto una vez. tiempo. Algo cada día, Sí, cada semana. así de, ay, chamaca. ¿Otra vez tú? Sí. Entonces ahí me lo dije y fue así como de, esto está fallando porque no te estás yendo directo a lo que realmente quieres. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que realmente quieres? ¿Quieres arte? ¿Quieres cine? Pues vas a por ello, ¿no? Y en ese momento pues no tenía dinero porque había invertido en esto, ya casi no estaba haciendo bodas. Entonces, pues se dieron las circunstancias y dije, bueno, yo sé cómo funciona la industria la industria de cine en el país. Y dije, voy a abrir un cineclub, nada más como para proteger mi corazón. Ujú. Y por hacer algo sola, porque yo había emprendido varias cosas con socios y socias y no había sido lo mejor. O sea, Ok. siempre había acabado teniendo conflictos. Entonces también como que dije, a ver, ya me toca hacer algo sola, sé valiente, lleva tú la batuta de esto, porque pues eso implica una responsabilidad. Y abrí un cineclub chiquito en Casa de Cultura. Traía películas alternativas que se estaban estrenando en otras partes del país, Sí. pero que no se estrenaban en Cancún. Y ahí empecé a conocer gente de Cancún que se dedicaba al cine. Y empezamos a proyectar cortometrajes al inicio de las funciones locales. Y cuando los veía, me recordaban a mí en el sentido de que yo veía que los jóvenes, porque la mayoría eran cineastas jóvenes, no se sentían cómodos con Cancún. Ujú. Veía mucha incomodidad con la ciudad y veía que en lugar de mostrar la ciudad, que para mí eso es como uno de los plus del cine, que puedes mostrar un Sí. lugar en un espacio y un tiempo concretos, la Sí. intentaban disfrazar de Miami, o Ajá. no sé, o de No. revista, Sí, de sí. cosas que no son. Entonces era como un cine muy, ¿cómo decirlo? Aspiracional Ujú. y poco auténtico. Entonces, esto fue 2019. Y bueno, ahí justo entra lo que tú dices de las coincidencias, de que no existen.
conocí a la persona. Cuando yo estaba a punto de abrir el cineclub, veo en el periódico una noticia de que se iba a abrir aquí una fábrica de artes y oficios, o sea, una Faro, dedicada a temas audiovisuales. Entonces como que fue así de, ok, vas por o sea, estás sintiendo correctamente lo que está pasando a tu alrededor. Me dio mucha curiosidad saber quién lo estaba haciendo porque no conocía a alguien que tuviera conocimiento audiovisual, pero también conocimiento de gestión cultural. Aquí, ¿no? Y era algo que pues en México conocía, en Ciudad de México conocía un montón de gente, pero aquí no conocía a nadie y como que sentía que era mi tribu. Ajá. Y por azares del destino, las personas encargadas llegaron a mí buscándome para que les ayudara en otra cosa. Resultó que los especialistas no estaban aquí. Uno era español y otro estaba en Ciudad de México. Y quienes estaban aquí no sabían ni de cultura ni de cine. Okay. Entonces ahí fue que yo les dije, yo quiero que esto se haga y yo les voy a ayudar. Y porque además yo había hecho una junta. Yo quería traer audiencias jóvenes. Y a mi cineclub, que en Ciudad de México había hecho como un montón de muestras, funciones, o sea, había trabajado con festivales, como, por ejemplo, había hecho funciones en Bellas Artes, o había tenido un cineclub, todo se nos llenaba, o sea, se atascaba, la gente se quedaba afuera, teníamos como ese músculo muy trabajado. Sí. Y aquí no pasaba eso. Y era así como de, ¿cómo? No. Y la gente que llegaba no era de Cancún. Sí. O sea, sí era de Cancún, pero no era... no era como que nació en Cancún. Ajá. O tenía muchos años, ¿no? Sí, exacto. Era gente que se había formado como público en otras ciudades y que estaban buscando esos espacios porque los habían conocido en otros lugares. Entonces no estaba trayendo a los jóvenes más que algunos poquitos. Entonces a esos poquitos los invité a una junta por Zoom. Ahí ya empezaba la pandemia. Okay. Y les dije, invita a tus amigos. O sea, como que no lo quise publicar en redes. Quería así como que a ti que ya te conozco, que sí. Tú invita a tus amigos. Llegaron como 30, 40 personas. Okay. Tuvimos una reunión larguísima. Y básicamente les pregunté qué quieren. Y escuchaba así uno por uno, ¿no? Y todos nos escuchábamos. Y todos, sin excepción, me dijeron, queremos formación y queremos trabajar en Cancún y queremos no tener que irnos. O sea, queremos que esas posibilidades de crecimiento existan aquí. Sí. Entonces, a partir de eso, yo dije, ok, pues esto es lo que toca, ¿no? O sea, yo lo pregunté. Y ya tengo la respuesta, ok. Y yo siempre he sido como muy aficionada a crear proyectos. O sea, como que en mi cabeza siempre hay muchos proyectos revoloteando y los escribo. Entonces, así abrí mis carpetas de proyectos y empecé así como de, a ver, taller de cine, no sé qué, escuela de cine, no sé qué tanto. Y empecé a hablar con posibles aliados. Así hablé con el CUEC, hablé con el CCC. Pues sí, empecé a buscar y me acordé de Faro. Entonces les hablé, estábamos en pandemia, empezaba. Y me dijeron, no, ya no se va a hacer, estamos enfocados en otras cosas. Sí, yo me acuerdo. ¿Tú estabas? Porque justo fue como en el momento en donde nos conocimos y salimos a hablar con adultos. Exacto. Y me acuerdo que estabas en ese proceso, justo. Y les dije... Entiendo, porque además estoy hablando de la Secretaría de Bienestar ahora, que su principal programa siempre ha sido el dar despensas. Entonces, toda la gente en Cancún se había quedado sin trabajo y había gente que realmente no tenía que comer y quien estaba dándoles de comer era esta secretaría. Entonces, yo les dije, no, bueno, entiendo perfecto que sus prioridades sean otras. Yo no sé nada de cómo funciona el gobierno ni me voy a meter. Pero lo que sí les puedo decir es que la gente no solo vive de comer. La gente necesita esperanza. Gracias. Entonces, a partir de ahí me hablaron y me dijeron, proponnos algo virtual. Algo chiquito, algo virtual, que nos sirva como para empujar. Hicimos un taller de cine virtual, de cine comunitario, abierto a todo el estado, solo para jóvenes, o sea, de jóvenes 29 para abajo. Soy joven. Sí, es chiquitinilla. Aún en septiembre hablamos. En diciembre. Disfrútalo. Es que yo siempre confundo tu cumple con el de Osby. Ajá.
Y era al principio, o sea, todavía no se normalizaba tanto los talleres en línea, que luego ya como que todos acabamos. Sí, se dieron era de los cuenta. primeros. Y entonces, tuvimos más de 300 solicitudes en un lapso como de 10 días y seleccionamos, o sea, solo teníamos cupo para 60 y acabamos produciendo 36 cortometrajes a distancia, con gente que la mayoría nunca había tenido capacidad audiovisual. Pero justo como yo había visto los otros cortos, yo me enfoqué en que el taller permitiera que se hablara desde un lugar de mucha autenticidad. Ujú. Y eso se volvió fundamental e iba como muy ligado a mi búsqueda de la paz, porque la base de la paz es la conformación de una identidad. Y eso es algo que normalmente nos dicen en Cancún y en Quintana Roo que no tenemos. Sí. Y sí tenemos, Sí. pero no la hacemos consciente. Y Claro. al no hacerla consciente, no puedes ser creativo al respecto. Entonces, el papel Sí. de la cultura y el arte lo que hace es, o sea, una de las cosas maravillosas que hace es que te hace consciente de esa identidad, y al tú tenerla consciente, a veces a través de un objeto, lo puedes ir maleando y le puedes ir haciendo preguntas y lo puedes ir poniendo en diferentes contextos, y eso te permite ir construyendo y reconstruyendo tu identidad. Entonces el resultado fue súper, súper bonito, porque además de que eran cortos muy bonitos y muy auténticos, te hablaban, algunos tenían como mucha calidad en la producción y quedaron como muy impactados de los resultados. Y a partir de ahí se retomó el proyecto de Faro. Entonces yo entré como una asesora y era una asesora muy enérgica. Mandona. Muy mandona. Sin título, pero muy necia, que esa es otra característica de las Tauro, muy paciente. Y eventualmente, pues eso me fue como colocando como directora. Pero fue un proceso de años. Ok, Sí. interesante. Fíjate que pienso en algo que me gusta mucho de lo que dices, que al final también ha sido un proceso, usas la palabra espiritual, ¿no? Y esto que dices que es algo que viene de adentro hacia afuera y que es ese insight espiritual que después trae las consecuencias en el mundo material. Qué chido. Y es que justo, bueno, yo voy a tomar así como el atrevimiento de hacer un paréntesis, que yo algo que le decía a Ama es que todo el mundo tiene algo que contar, o sea, siempre, ¿no? Que es como, yo si por mí fuera, invitaba a todo el mundo porque todos tienen que contar, ¿no? Pero justo yo decía, es que a mí me gusta cómo Sophie vive la espiritualidad, porque no es como desde este mood pachamimistli y así, toda esa onda, sino como cómo encontró desde la intelectualidad crear esta inteligencia espiritual. Y eso es algo que siento que muy pocos, sobre todo muy pocos intelectuales, logran, porque a veces les gana como que este ego en donde ya es más fuerte que pues ellos mismos, que al final yo, o sea, yo siempre he considerado que nosotros mismos pues somos el ser, el espíritu que estamos, y les llega a ganar eso. Entonces yo le decía, es que yo quiero entrevistar a Sophie porque admiro la manera en la que ella ha trabajado como la intelectualidad que se fue surgiendo hacia la espiritualidad y que ahora, evidentemente, que ahí vamos ahorita para allá, pues está, o sea, yo considero que eres como un gran impacto social gracias a esa conexión que has estado haciendo, y digo, qué bonito, porque necesitamos neta que más gente haga esto, porque siento que aunque se escuche así como, ya sabes, la estampilla de cómo viviríamos si todos fuéramos y así conviviendo con leones y todo, pero siento que sí viviríamos como en un espacio más chido, ¿no? O sea, al menos en donde, digo, vamos, y no me quiero adelantar tanto, pero al menos en un mundo en donde haya menos niños y jóvenes inadaptados sociales, ¿no? Entonces, pues me gustaría como que medio entráramos al bloquecito 3, que va a ello. Si quieres, hermana, date. Mira, nos gustaría saber, sobre todo, mira, las herramientas o prácticas personales que a ti te han ayudado a mantener el equilibrio en momentos difíciles dentro de lo que es Faro, porque sabemos, hace un ratito lo decías, está en una zona vulnerable. También estaría lindo si nos puedes contar alguna historia, incluso como que haya sido contundente para ti
y cómo Sophie, después de ver lo que está sucediendo en el mundo real, puede mantener el equilibrio y permanecer ahí como la líder que es actualmente. Pues así, mi principal herramienta es la meditación. O sea, yo sin meditación no hubiera logrado nada o sea, no creo, la verdad no creo, o al menos no como lo logré, que es desde justo una zona de paz, ¿no? Porque lo maravilloso de la meditación es que te permite observar desde la neutralidad y eso te permite conocer como las leyes, cómo opera el universo sin tantos filtros, ¿no? O sea, por ejemplo, el otro día platicaba con una amiga y sobre cómo a veces te topas como con desilusiones con las personas o te sientes traicionado, ¿no? Ujú. Nuevamente, o sea, desde esta visión de integración radical, no es la otra persona la que te traiciona, eres tú mismo, ¿no? Y eres tú mismo con las expectativas que pones sobre la otra persona. Ahora, no quiero excusar Sí, sí, Claro. claro, al ¿no? desmentiroso. O sea, hay gente que sí se dedica a Sí, eso y lo sabe hacer muy bien, ¿no? Esa es Claro. sí. responsabilidad de cada uno. Pero sí pienso que cuando haces todo desde un lugar interior, o sea, cuando tú sabes que pase lo que pase a tu alrededor, tú vas a tener la capacidad de dar un respiro que te acerque más a un lugar de paz, sin importar la situación que estés viviendo. O sea, es que cuando dices sin importar la situación, tienes que tener la capacidad de imaginarte lo peor, aunque no seas capaz de Sí, imaginártelo, claro. ¿no? O sea, cuando sabes que tienes ese poder, que en realidad todos y todas lo tenemos, que para mí fue descubrir cómo respirar, te da una potencia muy grande, ¿no? Entonces creo que a partir de ahí aprendí a tener fe, que eso es algo que yo nunca había sentido. Lo veía en otras personas y lo envidiaba un poco, Ujú. pero no esa fe de la Sí, religión, sí, sí. de justo gracias por lo que dijiste hace rato, o sea, sí el tema de la intelectualidad es muy fuerte, pero justo a través de la meditación y la respiración consciente, una de las cosas que aprendes a hacer es aprendes a no juzgar y también a no emitir, a no, a dejar que todo sea verdad, porque en Sí, realidad todo es verdad desde la persona que te lo está diciendo, incluso si te está mintiendo. sí. Que eso es algo que también es como un principio de actuación. By the Tienes que way. aceptar que todo es verdad, ¿no? En Sí. ese mundo ficticio tienes que aceptar que todo es verdad. Entonces, eso te da libertad de elegir. Cuando sí llegas a esa neutralidad, tienes el privilegio de ya no estar reaccionando, sino de tomando decisiones conscientes que te acerquen más hacia donde quieres ir. Ujú. Entonces, si trazas bien tus objetivos y si entiendes bien quién eres tú y qué capacidades tienes, cómo te relacionas en términos de poder en el lugar en el que estás, pues es más fácil que decidas correctamente. Y, o sea, le hago así Sí, porque, que o se sea, supone que es correcto, ¿no? sí, y en realidad es como, yo lo veo siendo taurina, desde un sentido muy práctico, ¿no? O sea, como qué me conviene ahorita Sí. y qué me conviene es en términos energéticos. O sea, Ujú. cómo hago que mi energía impacte más positivamente en lugar de que me esté restando Sí, en esta situación. Entonces, eso llevado o sea, quiero decir que lo más difícil para mí en mi trabajo, claro que así es difícil y es muy fuerte todos los días estar en una zona de tanta vulnerabilidad y de tanta incidencia delictiva, porque las historias que escuchas y los problemas que tienes que resolver, pues son como fuertes. Pero a mí lo que más trabajo me costó fue entender el mundo político. Y no sí, solo el de los políticos, sino el balance de poder que existe en todos los niveles de la sociedad. sí. Que eso es como muy importante
en un proyecto como Faro, que es un proyecto de construcción de paz, porque tienes que construir puentes. Entonces, para construir puentes tienes que entender cómo están posicionados cada uno de los actores y te vuelves un traductor. Entonces, también tienes que entender cómo le llevas la información de un lado a otro para que al recibirla te quieran aportar en lo que estás haciendo. Como es una acción, son acciones muy nobles, la gente tiende a reaccionar como de manera muy positiva, pero no siempre fue así. Al inicio había muchísima incredulidad y tuvimos que pasar mucho tiempo como de, primero haciendo creer a la gente que eso sí podía suceder, que sí podía volverse una realidad, que ese es como el acto de fe. Por ejemplo, cuando yo empecé a asesorar al gobierno, pues no me pagaban y yo no tenía ningún puesto y nadie me dijo, te prometo que si esto se hace vas a ser la directora. No, yo nunca lo hice desde ese lugar, siempre lo hice desde quiero que suceda porque sé que este es un sueño que he tenido desde niña y que le va a hacer bien a mi ciudad. Y mucha gente me decía, no, nunca se va a hacer, nada más estás perdiendo el tiempo, el gobierno nada más dice que va a hacer y no hace nada. Sí. Y luego ya se construyó el lugar, y pues la gente ya como que lo empieza a creer, Claro. pero el edificio no es el proyecto. Sí. Y justo se terminó de hacer el edificio cuando estábamos en transición. Y el proyecto lo habíamos construido entre muchos. O sea, era un equipo asesor como bastante grande. Y era como, ¿cómo hago que este proyecto viva a través del cambio de gobierno? Entonces hacíamos estos ejercicios de, en plena obra, llevábamos a gente que creíamos que podía ser aliada, dábamos como recorridos. Y era un ejercicio de imaginación, así de aquí va a haber esto, y aquí va a estar pasando esto, y aquí vamos a ayudar de esta manera, y la gente va a ser así. Y era un ejercicio creativo. Y finalmente sí logramos que el gobierno aceptara el proyecto como tal y además lo expandiera y lo mejorara, lo cual fue como maravilloso y ahí estoy súper agradecida con la visión de gobierno actual que lo permitió. Y ahora, bueno, siempre hay nuevos retos, pero es mucho más fácil que te abran las puertas cuando ya demostraste, cuando ya está materializado, que cuando solo es un ejercicio de la imaginación. De creatividad. Sí. Ay. Oye, Sofía, y bueno, ¿cómo ha sido como este camino, o tú cómo consideras que ha sido como esta aportación tuya y de tu equipo claramente a la comunidad de Villa Sotocho? Bueno, justo hace rato me preguntaban de historias, pues, o sea, creemos como que muy positivo y la prueba que siempre doy es que las paredes de Faro siguen blancas. No las han rayado, están respetando. No, la comunidad ¿Cuál iglesia, no? Casi, maravilla, casi. sí. ¿No? La comunidad nos ha tratado increíble, nos cuidan, nos protegen, nos advierten. El espacio está acomodado de tal manera que todos nos ven. Entonces nos vigilan, literal nos vigilan, ¿no? Que así tendría que ser siempre con el gobierno, que los ciudadanos estén vigilando, a lo que pasa a su alrededor. Digo, a lo que está haciendo el gobierno. Entonces, ahora me da como mucha risa, de repente me cuentan cosas que hacíamos años atrás y yo, wow, esta gente sí. Sí nos estaba observando. Sí. Y hemos visto historias como muy, muy positivas, pues no sé, o sea, desde muchísimas. O sea, por ejemplo, mujeres, ¿no? O sea, escuchas historias de violencia que yo nunca he escuchado en otro lugar, que no he visto en ninguna película, historias muy, muy fuertes. Nos pidieron las mujeres de la comunidad que hiciéramos un círculo de mujeres y los primeros meses que no teníamos como quién lo llevara, pues era reunirnos mujeres y entre nosotras apoyarnos, ¿no? Y a partir de ahí, por ejemplo, hubo quien se separó de relaciones violentas y consiguió trabajo y demás. Hubo quien logró que su hija alcohólica entrara en recuperación. No sé, como muchas historias así, muchísimas. Niños que están en situación de bullying y de maltrato,
que a través de ganar un poco de autoestima, tomando talleres dentro de Faro y mejoran su vida en la escuela y en la familia, también muchísimas. Mucha identificación, mucha gente que llegan con muchos problemas de salud mental, que no saben a quién recurrir o dónde ser escuchados y que de repente sienten que hay un espacio que les pertenece y a donde ellos y ellas pertenecen y pueden ir, también muchísimas. O sea, muchísimas quiero decir todos los días. Sí, claro. Activamente. Y luego ya a nivel como, o sea, que me hayan impactado a mí. O sea, bueno, obviamente todo esto me impacta y me impacta muy positivamente, pero también hay historias que me dejan como con tarea, ¿no? Y recuerdo mucho a este niño que justo además tiene la edad de mi hijo. Su papá trabajaba ahí muy cerca y un día llego y los veo llorando. Y entonces había como una situación de separación entre los papás. El papá se sentía como muy vulnerable y muy incapaz de cuidar al niño y estaba como pasando por un momento de mucha turbulencia emocional y le estaba como afectando al niño y le dije, si quieres que se venga el niño un rato a la oficina, que está pues como muy abierta y hay mucha gente ahí pasando, para que tú te relajes, ¿no? Y como que puedas estabilizarte. Entonces me llevé al niño y en esa época pues tendría 10 años, no sabía leer ni escribir, no tenía acta de nacimiento, que eso es como muy común, que no vayan a la escuela y que no tengan actas de nacimiento. Órale. Entonces le dije, ay, te leo un cuento, escógelo, agarró un cuento, agarró un cuento de un oso polar y entonces hablaba de países y pues un oso polar y él no sabía que esos, o sea, me preguntó, ¿esto es real? Y yo, sí, claro, estos existen, ¿no? Entonces le busqué y así. Y la historia era que el oso polar soñaba. Y le pregunté, ¿tú qué sueñas? Y me dijo, yo no sueño. Yo tengo pesadillas todos los días. Todos los días sueño que alguien viene a robarme. Y eso se me hizo fuertísimo. O sea, como un niño de 10 años tiene el recuerdo de todas las noches de su vida tener una pesadilla y sentirse amenazado por alguien, ¿no? Entonces, así, eso para mí es como muy, muy fuerte. Recientemente, una señora que es muy cercana a Faro y que su familia también es muy cercana, mataron a su hijo por robarle una moto ahí a unas cuadras. Y bueno, estuvimos ahí pendientes y pues como apapachándola, haciendo en mood comunidad. Y finalmente la vi y me dijo algo que se me quedó como muy grabado y que me dio como una lección muy fuerte sobre el perdón. Me dijo, a mí me tocó un Villas rojo, pero gracias a la comunidad que hay a mi alrededor y al trabajo que estamos haciendo, no voy a dejar de luchar porque Villas se vuelva un Villas verde. Y había muerto su hijo, bueno, lo habían matado 2 semanas antes. Se me hizo como, wow, esta mujer, sí, la resiliencia que hay en este lugar, la capacidad y las ganas de amar, de salir adelante a pesar de todo, me da lecciones de humanidad y de amor todos los días. Definitivamente. ¿Quieres decir la de...? Sofía, hablando de sueños, si tú pudieras soñar en grande, ¿qué es lo que te gustaría crear con Faro? Pues cuando dices en grande, siento que me estoy quedando chiquita, pero bueno. No, y honestamente creo que no. O sea, Faro ahorita estamos por inaugurar Faro Chetumal y la idea es tener otra Faro más. Me gustaría consolidar una red de faros, pero más que red de faros, una red profesional de agentes culturales, que son las personas a las que va dirigido el programa que nosotros llevamos, que son las personas que dan los talleres y organizan las actividades culturales. O sea, realmente son personas que tienen agencia cultural dentro del Estado y son las personas que hacen la cultura, ¿no? Yo siempre les digo que
el gobierno no hace la cultura, no tendría que hacer la cultura, porque cuando el gobierno hace la cultura, lo que hace es una programación cultural y casi siempre está supeditado a los gustos y las intenciones y las búsquedas de una persona, o de dos personas, o de un equipo de personas, y no refleja la diversidad que hay en todo el territorio. Entonces, cuando tú le das capacidad de agencia a la gente que se dedica a eso, ahí es cuando emerge como toda esta riqueza y esta explosión cultural que hace ver a todas las personas, o sea, que hace ver que todas las personas en el mundo generamos la cultura y somos las que creamos la cultura. Entonces, me gustaría como ver ese crecimiento, seguir impulsando ese crecimiento y verlo como muy fortificado. Y por otro lado, o sea, a mí lo que me metió a Faro fue el cine. Sí. Y me gustaría, esto es algo que ya se está trabajando, se firmó una ley fílmica el año pasado, que es una ley muy general, como muy escueta, que todavía no tiene reglamento, entonces todavía no se está aplicando. Pero en otros países, esa ley fílmica ha ayudado, o bueno, las leyes fílmicas de esos países, aquí sería del Estado, han ayudado a generar ecosistemas de mucho crecimiento. Entonces, a mí me gustaría que eso sucediera, que sí se generara todo este crecimiento, pero que además fuera un crecimiento integral y balanceado, que ayudara a que se financiaran instituciones públicas de estudios especializadas, cinematecas, temas archivísticos, programas de formación de público, o sea, integral, y que permitiera que las narrativas del Estado se potenciaran. Eso ha pasado ya, o sea, es posible. Me encantaría ver que eso sucediera. Aparte. Sofi, ¿y cómo es que nosotros como comunidad podríamos contribuir a todo este impacto que están ustedes generando también en Faro? Nosotros como comunidad. O sea, como sociedad, más bien yo. Ya. Como sociedad. Se me vino como la lista. Espérame, ya venía preparada. Pues, o sea, ya en términos generales, porque estamos hablándole como en términos generales, Sí. creo que nos falta madurar políticamente. Sí. Eso es algo que yo enfrenté al entrar al gobierno. O sea, yo me considero una activista cultural, porque soy alguien que siempre ha luchado por los derechos culturales de las personas y por todos los otros derechos también. Sí. Pero he estado enfocada, o sea, mi área de especialidad es la cultura. Entonces, cuando entré al gobierno, cuando empecé a tener tratos con el gobierno ya más cercanos, pues me costaba mucho trabajo y tenía un montón de prejuicios. Sí. Y esos prejuicios me hacían tener comportamientos que no permitían que la gente de enfrente me ayudara. Sí. Okay. Entonces, justo en esta cosa de aceptación radical, integración radical, que se oye muy fácil, pero me di muchos golpes en el camino. Sí, respira. Una respiración rápida. 5 minutos. Sí. Me permitió como ponerle cara a los gobiernos, ¿no? Y darme cuenta que el gobierno lo hacemos las personas. Sí. Y las personas del gobierno son las mismas personas que las personas de la calle, ¿no? Entonces, si no nos gusta nuestro gobierno, tendemos a tener la actitud de señalar y quejarnos y como poner la responsabilidad en los otros. Sí. Y está bien, o sea, sí hay que hacer todo eso, pero no hay que quedarnos ahí. Porque, o bueno, si nos quedamos ahí, va a seguir pasando lo mismo. Claro. Que es... Sí, de hecho, perdón que te interrumpa, justo en Access hay una parte en donde dice que cuando tú luchas contra eso, pues lo único que haces es fortalecerlo, Creas ¿no? eso. Ajá, creas más de eso. Exacto. Entonces, ahorita que lo estás diciendo, me hace como justo todo ese sentido de, claro, o sea, no se trata de luchar. De hecho, es el lema que tiene Access, ¿no? De no se trata de luchar contra esta realidad, ¿no? Porque al final, pues les das como más empoderamiento a eso que siga sucediendo. Sí,
justo, o sea, no es luchar contra algo, sino es luchar por algo. Sí. Entonces, como que a nivel personal, pues agarra tu bandera, ¿no? Y si tu bandera son los animales, júntate con tus vecinos. Eso ya, o sea, juntarte, hablarlo con tus vecinos ya es un acto político. No Sí. tienes que formar parte de un partido político. No significa que tengas que ir a sacarte una foto con el líder político. No, ser político es entender que todos tenemos un lugar en el acomodo del poder y jugamos un papel. Y cuando no lo estamos haciendo consciente, estamos ayudando a la hegemonía, te guste o no. Sí. Y entonces cuando lo haces consciente ya vas trabajando por algo, ¿no? Y yo desde el gobierno lo veo como muy claro. Por ejemplo, en el programa de agentes culturales. Me encantaría crecerlo, pero si los agentes culturales no crecen ellos, no se profesionalizan, no hacen las cosas como con mucha profesionalidad, no hay cómo. El gobierno no está aislado y el gobierno es un administrador, no puede hacer todo. Sí. Y además no tiene todo el poder. O sea, todo el poder, o sea, las personas más poderosas del mundo no son los líderes políticos. Hay gente como todavía mucho más arriba que son ciudadanos también. Pero además, hablando de democracias, la lógica es que el poder lo tenemos las mayorías. Sí. Entonces también hacernos cargo de eso y hacer nuestras elecciones desde esa conciencia creo que generan un impacto. Entonces ese sería como el consejo general. Así de, chequen cuál es su causa. Sí, y dense, y ¿no? contribuyan. Y bueno, yo soy como abogo mucho por la justicia social, derechos laborales, Sí. fiscalización a los ricos. Sí, mucha conciencia. Mucho pensar. No me gustan los discursos que criminalizan porque pienso que te descontextualizan. Sí. Y descontextualizar es objetivizar. Entonces, una persona que tiene una adicción está enferma, o sea, realmente está enferma y está enferma por el entorno. Una persona que se dedica al comercio sexual tiene que ver con el entorno. Sí, claro. Tiene que ver con las oportunidades, tiene que ver con la violencia que hay a su alrededor. Y esa violencia no está solamente en una persona, es un tema estructural. Sí, definitivamente. Hay algo que me parece muy lindo y si tú quisieras compartirnos cuál es la lección más grande que tienes hasta ahora con la creación de todo esto tan bonito y maravilloso que has hecho, ¿cuál sería? Pues el poder de la comunidad, creo que es eso. Cuando crecemos en ciudades, no sabemos lo que es experimentar vivir en la comunidad. O sea, creo que es una experiencia que poca gente experimenta. Sí. Y estar en comunidad es pensar en lo común, en el bien común. Entonces, cuando tus decisiones están marcadas por el bien común y las de quienes te rodean también, eso genera mucha seguridad y mucha paz y mucha tranquilidad. Entonces, creo que es eso. Qué bonito, el poder de la comunidad. Sí, es que sí, justo ya también en el cierre es algo que yo luego le platicaba a Mauri de qué tan poderoso es crear, en esta parte de ser mamás, también crear como una comunidad y saber que tus hijos siempre van a estar pues cuidados y apoyados sin definir nada más de, pues no es mi hijo o pues no es, sino como saberte estar en comunidad y no solo para el apoyo de tus hijos, sino inclusive, el apoyo que nosotros como padres nos podemos dar y soportar. Y me acordé mucho de alguna vez que tuvimos una plática entre nosotras de que decíamos creo que entre más crecemos menos juzgamos, porque te das cuenta que pues todos estamos siempre en un proceso de vida en donde y la cagamos, que dices, no, pues híjole, mejor nada más estar. Entonces creo que ese poder de estar en comunidad
A mí también me parece maravilloso y pues llegamos al cierre. Llegamos al cierre. Obviamente nos quedamos cortos, hay mucho más que compartir, pero felicidades porque justo también ya tienen fecha o algo así de Faro Chetumal. No, fecha como tal no, pero es muy cercano. Se siente muy cercano. Bien. Sí. Pues muchas gracias, Sof, por tu tiempo. Yo quisiera como Hermana. abrirte el espacio para que invites a la gente. ¿Te gustaría? Sí, sería muy Bien, lindo. como contarnos qué pueden hacer ahora, qué Faro, actividades qué hay. hay. Cuéntanos. O sea, que les cuente, bueno, Sí, Sí. que los invites a Faro y todo, porque creo que de repente todavía en Cancún sí. no saben que existe Sí. Faro Sí. y que hay. Bueno, Faro es Fábrica de Artes y Oficios y es un espacio cultural y de educación alternativa. Está ubicado en Villa Sotoch Paraíso y el espacio son casi 5,000 metros cuadrados, que tiene un auditorio muy grande, tiene un foro de grabación, tiene salones y se comparten saberes de muchos tipos, audiovisuales. Tenemos, por ejemplo, clases de stop motion, de dibujo, de fotografía, de pues, un montón de cosas. Tenemos también saberes tradicionales como jarana yucateca o bordado. Tenemos clases de vestuario, costura y confección. Tenemos carpintería, muchos tipos de carpintería. Hay muchas actividades. Nos pueden seguir en redes sociales. Okay. Y próximamente vamos a abrir nuestra convocatoria para agentes culturales comunitarios, que es una convocatoria que invita a que presentes un proyecto para realizarse en alguna de las faros y tienes que proponer un presupuesto y el gobierno te apoya con ese presupuesto. Entonces también eso es muy interesante. Qué bonito. invitación. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Sofi. Y por último, otra vez, cada campanita. Todo. Suscríbanse, denle like, compartan. Gracias. Muchas gracias. A Gracias. ustedes y a Gracias. ustedes. Y a ustedes y a ustedes. Gracias. Y a Luis. Ya, Luis. Luis.